Bueno, buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Están acá las doctoras Mariana Lamarca y Florencia Rosati, que van a ser quienes van a estar brindando la capacitación del día de hoy. Les pedimos que a medida que vayan teniendo consultas o dudas, las puedan ir canalizando a través del chat, que se van a estar contestando todas aquellas consultas cuando se finalice la capacitación. Bueno, mi nombre es Florencia Rosati, estoy acá con Mariana Lamarca, somos las dos parte del Departamento de Propiedad Intelectual del Estudio Becar Varela. Primero queremos agradecer a la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a Buenos Aires Ciudad por darnos esta oportunidad de dar esta charla para ustedes, que esperamos les sea útil, y la idea es que vamos a charlar un rato y después vamos a abrir a preguntas. Pero si tuvieran alguna cosa que quisieran interrumpirnos en la mitad del camino, también lo pueden hacer, siéntanse libres de levantar la mano con la manito de Zoom, o bien de desactivar el muteado, si es que lo pueden desactivar. No sé si lo puede desactivar cada uno manualmente, pero si lo pueden hacer y lo quieren hacer, nos preguntan lo que sea mientras empezamos la charla. Bueno, ahora vamos a compartir una presentación. Aquí está. Bueno, y lo que vamos a ver en esta tarde de hoy es el contrato de locación de obra por encargo, y vamos a hablar de la importancia de este contrato para lo que son todas las obras de propiedad intelectual o obras de derecho de autor. Vamos a ver que el principio general en la normativa de derechos de autor, tanto argentina como en el resto del mundo, es que en principio el autor o creador es el titular, el dueño de su obra, y solo él, digamos, puede disponer cómo explotar esta obra, o las personas a quienes este titular les cede o les lega, ya sea por posesión o por herencia, esta obra. Y sin embargo, el contrato de locación de obra por encargo, que ya te adelantamos que no está expresamente regulado en nuestra legislación, viene un poco a plantear una excepción a este principio, y en virtud de este contrato, el dueño de la obra no es el autor, sino el comitente que le encarga a este autor la creación de esta obra. Pero como dijimos, como no está expresamente regulado, es muy importante conocer los aspectos fundamentales de este contrato y qué tenemos que tener en cuenta si necesitamos echar mano de esta herramienta. Así que bueno, un poco lo que vamos, que no puedo, no me toma, ahí va. Vamos a ver en la tarde de hoy la protección y los titulares de obras intelectuales de acuerdo a nuestra ley de derecho de autor. Vamos a ver cómo está regulado el contrato de obra, no de obra por encargo, pero sí de obra en nuestro Código Civil y Comercial. Vamos a ver la regulación de obras o invenciones desarrolladas por empleados en distintas leyes. Vamos a ver las diferencias que existen entre este contrato de obra por encargo del que les vamos a hablar y otro tipo de contratos que también involucran obras de derechos de autor. Vamos a ver cuál es el objeto habitual o más típico de este contrato de obra por encargo, o sea, qué tipos de obras generalmente utilizan este tipo de contratos. Vamos a ver cómo el contrato de obra por encargo pone los derechos patrimoniales y los derechos morales de autor en cabeza de distintos sujetos. Vamos a ver algunos casos judiciales en Argentina para ejemplificar esto que les vamos a contar. Y después vamos a ver cómo se regula el contrato de obra por encargo en Estados Unidos, donde sí está expresamente regulado en la ley de copyright. Y vamos a ver algunos casos judiciales en Estados Unidos también para ejemplificar un poco lo que les vamos a contar esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar yo a desarrollar los puntos que comentó Florencia recién, empezando por hacer una breve introducción de cuál es la protección de las obras intelectuales en Argentina, cuáles son las normas que protegen a las obras intelectuales. Empezamos por la Constitución Nacional, que establece que todo autor o inventor es propietario exclusivo de la obra, invento o descubrimiento por un tiempo que va a acordar la ley. Cada ley en particular establece plazos de protección distintos. También existen convenciones internacionales adoptadas por Argentina,
La más conocida probablemente en la materia de derecho de autor es el convenio de Berna, que está suscrito además y fue adoptado por la mayoría de los países del mundo. Hay otro tipo de convenios internacionales, como la Convención Universal de los Derechos de Autor, y tratados, los que se llaman tratados OMPI, que son los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y muchos otros que no estamos nombrando. La norma específica en Argentina, que regula la propiedad intelectual y el derecho de autor, es la ley 11723. Esta ley no trae una definición de obra, no nos dice qué se entiende por obra, sí en su primer artículo, en el artículo 1, nos da una enumeración de una cantidad de ejemplos de distintos tipos de obras. Solo, digamos, para hacer alguna referencia, se mencionan obras literarias, cinematográficas, obras arquitectónicas, musicales, el software como obra que se protege bajo la legislación de derecho de autor, bueno, obras pictóricas, entre tantas otras. En realidad, la obra que se protege bajo la ley 1123 son obras, es la expresión material de una idea, ¿sí? Porque la ley 1123 distingue entre obra e idea. La idea no tiene una protección, la idea en sí misma no tiene una protección legal, sí lo tiene esa idea expresada, materializada en una obra, ¿sí? Por eso es que, si yo tengo una idea de escribir una novela sobre un tema particular, esa idea mía no va a estar protegida, pero sí la novela escrita o la adaptación de esa idea a una película o a un guión cinematográfico o lo que fuera. Pero la idea en sí en abstracto no va a usar de protección. Lo importante para que la obra merezca protección bajo la ley 1123 es que tenga una originalidad mínima, que significa que tiene que tener un sello o tiene que llevar la impronta del autor que la desarrolló o que la concibió. No es necesario que esté fijada en un soporte material para que la obra goce de protección, siempre y cuando sea posible o tenga aptitud para ser reproducida, ¿sí? Y a los efectos de la protección, bajo la ley 723, es irrelevante si la obra requirió un esfuerzo grande para el autor para llevarla a cabo o no, si es inmoral o no, cuál es su extensión, o el valor artístico que esa obra pueda aportar. Va a estar protegida sin perjuicio de todas estas consideraciones. Bueno. Respecto a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, la ley 1123, de la que estaba hablando recién, establece que digamos, son titulares de la obra intelectual, primero el autor de la obra, también pueden ser titulares sus herederos o los derechohabientes, ya sea porque hay una cesión, un contrato de cesión, o por herencia. Cuando el autor fallece, sus herederos pueden heredar los derechos sobre la obra, y el artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual también tiene una previsión específica que es solamente aplicable a software, y establece que la titularidad sobre las obras de software pertenecen al empleador siempre y cuando los desarrolladores que llevaron adelante la obra de software hayan sido contratados en relación de dependencia con el objeto de desarrollar software. Salvo que las partes hubieran pactado en contrario y hubiesen acordado que la titularidad permanecía en cabeza del autor, desarrollador del software, persona humana que desarrolla la obra. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante en más detalle. Bueno, como les adelanté en la introducción, nuestra ley de propiedad intelectual no regula expresamente este contrato de locación de obra intelectual. Y sí tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación los artículos 1251 y 1252 y siguientes, que lo que regulan es el contrato de obra. Vamos a ver que no es exactamente lo mismo el contrato de obra que el contrato de locación de obra por encargo, ¿no? El 1251 del Código Civil y Comercial dice que hay contrato de obra cuando una persona, que es el contratista, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, que es el comitente, quien encarga esta obra, ¿no?, a realizar una obra material o intelectual mediante una retribución. El contrato, miren porque no veo, es gratuito si las partes así lo pactan, o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención
de beneficia, no sé. Los servicios prestados, dice el 1252, en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Lo importante acá es que lo que establece es que la persona a la que se le encarga la obra actúa de manera independiente. Esto quiere decir, y lo confirma el 1252, que los empleados no están comprendidos en este artículo 1251 de contrato de obra. Los empleados se van a regir por otras normas que las vamos a ver más adelante. Entonces, si se trata de un contratista independiente, se lo contrata para realizar una obra, y esa obra puede ser material o intelectual, se da en ese supuesto un contrato de obra. Pero ¿qué es lo que no dice este artículo o este Código Civil y Comercial? No dice nada respecto de qué pasa con los derechos de propiedad intelectual de esa obra material o intelectual. Entonces, la verdad es que no termina de quedar claro si se ceden o no se ceden esos derechos, y en materia de propiedad intelectual, y esto es tanto doctrina uniforme como los tribunales también son uniformes en esto, toda cesión de derechos se interpreta de manera restrictiva. Entonces, con el solo hecho de tener este artículo, no alcanza para dar por cedidos los derechos de propiedad intelectual sobre una obra. Por ejemplo, si yo contrato un arquitecto para que me haga un edificio, ese arquitecto me hace el edificio y a partir de entonces el edificio es mío. Pero si yo no preví expresamente que el arquitecto me va a ceder todos los derechos intelectuales sobre el diseño, yo después solo soy dueño de ese edificio y no puedo hacer un edificio igual al lado o en cualquier otro lado, porque el autor retiene esos derechos, salvo que pueda probar que me los cedió. Entonces, por eso es que es importante, y que decíamos antes, que no está expresamente regulado, y entonces las previsiones que las partes ponen en el contrato son tan importantes. Bueno, como estaba comentando Florencia, los servicios prestados en el marco de una relación laboral se van a regir por legislaciones específicas o por la normativa laboral. Tenemos, en primer lugar, la Ley de Contrato de Trabajo, que establece en el artículo 82, digamos, que pertenecen al empleado las invenciones o descubrimientos personales, incluso cuando se haya valido instrumentos o herramientas que no le pertenecen. Lo importante de la Ley de Contrato de Trabajo es que refiere a invenciones, no a obras, digamos, en base al concepto que yo di anteriormente de la obra protegida bajo la Ley 1123, se hace referencia a invenciones. Y a la vez, la Ley de Contrato de Trabajo establece que las invenciones y descubrimientos que deriven de procedimientos industriales o instalaciones, establecimiento para el cual el empleado, en el cual trabaja o en el cual presta servicios, o invenciones desarrolladas cuando el empleado fue contratado con ese objeto, pertenecen al empleador. O sea, la Ley de Contrato de Trabajo hace una distinción respecto a invenciones que pertenecen al empleado y otras al empleador, pero nunca refiere a obra. Después tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 4 que comentamos previamente, sobre el desarrollo de software por empleados en relación de dependencia que fueron contratados con el objeto de desarrollar software, de donde surge esta presunción de titularidad en cabeza del empleador, salvo que las partes hayan pactado algo distinto. Este artículo se incorporó en el año 98, que fue el año en el cual se incorporó el software como obra protegida bajo la Ley 11723. Y por último, la Ley de Patentes, que también en línea con la legislación laboral refiere solamente a invenciones. La Ley de Patentes es sobre invenciones patentables. Y también digamos, establece que pertenecen al empleador aquellas invenciones que desarrolló durante su relación laboral, en la medida que el empleado haya sido contratado, ya sea total o parcialmente, para justamente llevar adelante actividades inventivas. Cuando el trabajador, digamos, cuando en esa invención hubieran influido en forma predominante los conocimientos que el empleado adquirió en su labor profesional o laboral, y, digamos, o utilizado los medios proporcionados por su empleador. Dadas estas condiciones, bajo la Ley de Patentes, la invención desarrollada por el empleado pertenecería al empleador.
Caso contrario, van a permanecer en cabeza del empleado en su carácter de autor de la obra, o de la invención. Bueno, entonces, como dijimos antes, el Código Civil y Comercial regula el contrato de obra, pero no es especial, puntual, la regulación de un contrato de obra por encargo. Y por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Patentes hablan de invenciones, no de obras, y la Ley de Propiedad Intelectual, que es la única que habla de obras, se refiere solamente al contrato de software. Por eso es importante regular muy bien en el contrato de obra por encargo qué es lo que se quiere acordar. También es importante establecer o explicar, digamos, las diferencias que existen entre el contrato de obra por encargo y el contrato de licencia o de cesión de derechos. Habíamos dicho que en el contrato de obra por encargo, una persona le encarga a otra que realice una obra, pero el dueño de esa obra va a ser no el que creó la obra, el autor, sino la persona que le encomendó que creara esa obra. La licencia es un contrato diferente donde el autor que creó esa obra lo que le da es a un tercero un permiso de uso de esa obra y suele preverse un plazo particular, o sea, una limitación en el tiempo. Muchas veces se limita un territorio, por ejemplo, te dejo, no sé, usar mi obra de software solo para Argentina por un plazo de 2 años. Y además a veces se limita los medios por los cuales se puede explotar la obra. Por ejemplo, yo te autorizo a usar este guión que escribí solamente en Argentina por un plazo de 5 años y para teatro. No lo puedes usar ni para televisión, ni para cine, ni para obras literarias. Entonces, bueno, es un contrato que tiene previsiones específicas y la propiedad queda siempre del lado del autor o del titular, digamos, de los derechos, no los cede en virtud de la licencia. El contrato de cesión de derechos es más parecido al contrato de obra por encargo en el sentido de que la propiedad pasa a ese tercero, pero en este caso no es que el autor creó la obra por encargo de ese tercero, sino que el autor creó la obra para sí y luego, por algún motivo, le cede estos derechos al tercero. Estos contratos, si bien obviamente son por el plazo de protección de la obra, que ahora lo vamos a ver más adelante, no es que están limitados en el tiempo, sí, salvo que tenga un pacto de retroventa, que es yo te lo vendo, pero en 10 años me lo tenés que volver a vender a mí, de alguna manera. Pero salvo que exista eso, en principio las cesiones te doy la propiedad y a partir de ahora vos sos el dueño, pero sí se puede limitar, por ejemplo, yo te doy la propiedad de esta obra solo para este territorio o solo para explotar en estos medios. Entonces se puede establecer ciertas limitaciones. En el caso de la obra por encargo, ¿sí? Creo que hay una pregunta. Hola. Ahí está. Sí. Hola, perdón, quizás esto va más adelante, porque, por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro, contraté a diferentes curadoras para que escriban una parte, pago sus honorarios, esas personas escriben para el libro donde yo voy a publicar y son como coautores. ¿Cómo entra ahí el juego de esto? ¿Quiénes? Porque si bien ellos el derecho de autor no lo pueden ceder porque ellos van a firmar en el libro como que escribieron ese texto curatorial, ese análisis de obra, lo que fuere, pero ¿cómo queda de que ellos no reclamen regalía una vez que el libro esté en la calle y el libro va a ser in eternum porque no sabes cuánto va a estar siempre? ¿Cómo se activa ahí? Anabel, la verdad es que está bueno ver esa consulta tuya cuando hayamos terminado un poco de ver todo, porque algunas cosas se van a ir contestando y otras te las podemos contestar al final cuando tengamos todos los elementos, pero en realidad volvemos un poco a que va a depender de lo que hayan acordado las partes por escrito, porque digamos son derechos en principio disponibles, salvo los morales, que ya vamos a explicar. Con lo cual, lo importante es que el contrato deje bien claro qué es lo que se está cediendo, en el caso que hubiera renuncias, qué es lo que se está renunciando, y cuáles son los derechos que adquiere, en este caso, la editorial. Pero bueno, si querés lo vemos después un poquito más adelante. Seguimos ahora con... Bueno,
Acá, como había adelantado Florencia, íbamos a hablar brevemente de cuáles son los objetos típicos de los contratos de locación de obra, sin perjuicio de que, digamos, esta enumeración no se limita a las posibilidades que pueda haber. Cualquier tipo de obra protegida bajo la ley 11.723 podría ser objeto de un contrato de locación de obra, de cesión o de licencia, ¿no? También. Es muy común que sean este tipo de contratos para el desarrollo de software, con fotógrafos, para fotografías, o también en el caso de ilustraciones, obras arquitectónicas, obras pictóricas, obras literarias, digamos, puede ser el caso, a modo de ejemplo, de guiones para obras de teatro, películas o algún programa televisivo. Y también es muy común en el caso de obras publicitarias. Bueno, ¿a quién le pertenecen los derechos de autor sobre la obra, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con lo que preguntaba Anabel hace un ratito. Entonces tenemos, por un lado, que en la obra por encargo, cuando yo le encargo a un tercero que haga la obra, y esa obra va a ser mía porque yo se la encargué y así lo vamos a establecer en el contrato, los derechos patrimoniales de explotación de la obra van a ser míos. Yo le encargué la obra a ese autor, entonces ese autor, los derechos patrimoniales, es como que en vez de quedar en cabeza de él, quedan en cabeza mío. ¿Cuáles son esos derechos patrimoniales? El derecho de reproducir la obra, es decir, de hacer copias de una misma obra, el derecho de comunicación pública de la obra, esto es de hacerla llegar a un número plural de personas, digamos. Por ejemplo, cuando se exhibe una muestra de fotografías, o cuando se pasa una película cinematográfica en una sala, o cuando se exhibe por televisión una obra audiovisual. Después está el derecho de adaptación o transformación, que es justamente el derecho que tiene el dueño de los derechos patrimoniales de crear obras derivadas a partir de una obra. Por ejemplo, de adaptarla, de traducirla, de incorporarla a otro medio. Por ejemplo, era un guión, era una obra literaria, la adapté y hice una película cinematográfica, una obra audiovisual. O era una poesía y la convertí en una canción. Bueno, eso sería el derecho de adaptación o transformación. Y luego el derecho de disposición o enajenación, que es el derecho de disponer a su arbitrio de la obra y de obtener beneficios, si quisiera, sobre la misma. Estos son los típicos contratos de licencia, de cesión, de explotación, de autorizar a otros que hagan obras derivadas, en fin, cualquier tipo de forma de explotación de la obra. Y después están los derechos morales, que en este contrato de locación de obra quedan en principio en cabeza del autor. Y después vamos a ver por qué decimos en principio. Los derechos morales en nuestra legislación son 4. Los más importantes son el de paternidad y el de integridad. El de paternidad es el derecho que tiene el autor a que siempre se lo mencione como autor de esa obra. Y el derecho de integridad es el derecho que tiene el autor a que no se modifique la obra. Este derecho moral se da un poco de patadas con el derecho de adaptación o transformación, y a veces se produce una superposición o una línea gris donde es borroso qué se puede hacer y qué no en función del derecho de integridad. Entonces también es importante entender, digamos, que la integridad refiere a la obra originaria, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, si tengo un autor que es un fotógrafo, que toma una foto con un determinado encuadre, y yo la quiero publicar en una revista, no puedo cortar el encuadre porque el espacio que tengo para publicar la foto es diferente, porque ese autor eligió un encuadre determinado. Entonces ese es el derecho de integridad. Ahora, si yo recibí del autor los derechos patrimoniales y de esa obra fotográfica, la quiero incluir después en un video animado, puedo hacerlo porque eso ya es derecho de transformación. Después el tercer derecho moral es el de divulgación o inédito, que es el autor puede elegir si va a dar a conocer la obra o la va a mantener inédita, y en qué momento va a hacer eso. Y el derecho de retracto, que es casi nunca se ejerce, que es el autor tiene derecho, si dio a conocer una obra, o incluso si vendió un cuadro, y después se entiende que no representa sus convicciones o sus principios, puede retractarse y retirarla del comercio,
pero obviamente tiene para eso que indemnizar los derechos de la persona que adquirió la obra. Otro tema importante para saber es que los derechos patrimoniales tienen una vigencia en el tiempo. Duran, en principio, en plazo genérico que establece nuestra ley, que es toda la vida del autor y después de su muerte 70 años más. Pero también nuestra ley establece plazos diferentes para diferentes tipos de obras. Entonces, por ejemplo, las obras fotográficas, el plazo de protección es de 20 años desde la primera publicación de las fotos. Y en el caso de las obras cinematográficas son obras en colaboración, donde los titulares de los derechos son diferentes personas. Entonces, el plazo se computa durante la vida de los colaboradores, y una vez que fallece el último colaborador, en vez de contarse 70 años como en el plazo genérico, se cuentan 50 años. A diferencia de los derechos patrimoniales, que tienen un plazo de protección, los derechos morales son imprescriptibles. Es decir, aun cuando la obra expiró el plazo de protección de los derechos patrimoniales y pasó por ende al dominio público, tanto el autor como sus derechohabientes o sucesores pueden seguir reclamando que se respeten estos derechos morales. Y esto es muy importante. Los derechos morales no pueden cederse, o sea, cuando en una obra por encargo se ceden todos los derechos patrimoniales, o digamos quedan en cabeza del comitente, no pasa lo mismo con los derechos morales que los retiene el autor. El autor sí puede, o digamos es discutido, yo digo que sí puede porque yo pienso que sí, pero digamos discute la doctrina si los autores pueden o no renunciar a los derechos morales. Yo creo que sí, y en esto hay opiniones para todo, en los dos sentidos, digamos, pero yo creo que sí, porque sobre todo desde que el software es considerado una obra, el software es la típica obra donde nunca se publica el nombre de él o de los autores, y donde la obra está destinada a modificarse permanentemente por su obsolescencia, la obsolescencia misma de la obra. Entonces, no pasa solo con las obras de software, sino que creo que se tiene que dar la oportunidad, digamos, al autor de, en determinados casos, poder renunciar. No sé, crean una obra que va a ser una campaña publicitaria, que son obras de diseño, y de repente el autor renuncia al derecho a invocar una lesión a su derecho de integridad si es que la marca, la empresa a la que le cedió todos estos diseños, los tiene que modificar para que la campaña sea más exitosa. Entonces, va a depender del tipo de obra y de las circunstancias del caso, pero parece razonable que en algunas circunstancias pueda ser viable la renuncia de los derechos morales. Flor, ahí se están haciendo una pregunta que tiene que ver con esto, sobre los derechos morales, por eso te digo ahora. Si se pueden desaparecer al ceder los derechos a autor. Creo que era lo que estabas explicando recién con el tema de que en principio los conserva el autor, los derechos morales. Si se pueden desaparecer, es la pregunta. Los derechos morales pueden, como lo es, por ejemplo, en el teatro con la música. Es de Lucía la pregunta, no sé. Lucía, a ver pueden si ceder querés. los derechos de autor. Claro, lo que pasa es que los derechos de autor tienen esta doble faz que explicaba Florencia, de la parte patrimonial, que es lo que se puede ceder, y la parte moral, que la conservaría en principio el autor, con la salvedad que hizo Florencia recién, de que podrían eventualmente cederse. Pero no sé si eso contesta la pregunta. Lucía, no sé si querés ampliar la pregunta o si te la contesto, Mariana. Sí, no, simplemente es eso, como si yo, por ejemplo, hago una obra y hago un pedido por encargo de una música para una obra determinada, si yo puedo hacer firmar a el músico la cesión de derechos de esa obra, de esto que hablaba recién, los derechos morales del autor, los puedo como tras una firma hacer desaparecer y que la obra ya me pertenezca por completo, sobre todo para que no ocurra esto de que algún momento de su vida se retracte y yo me quedé sin música en la obra. No, como decíamos, los derechos no se pueden ceder, se podrían eventualmente renunciar, pero más que nada las renuncias en general se hacen respecto de los derechos de paternidad y de integridad. Como decía,
antes tienen que ver con el tipo de obra. Por ejemplo, no sería para nada habitual que un creador de una música para una obra de teatro renuncie a los derechos de paternidad e integridad de esa obra. Es muy común en las obras de software, puede ser común en obras de diseño gráfico, dependiendo del tipo de obra puede ser común, pero en otras no. Podría eventualmente discutirse que sea válida, pero tiene siempre digamos, tienen que tener en cuenta que la interpretación siempre va a ser restrictiva. Entonces, es muy difícil que renuncie al retracto, pero también tenés que saber, Lucía, que es muy difícil ejercer el retracto para los autores, y en la práctica no se da, porque tiene de alguna manera que indemnizar a esa persona por los daños que le crea, y los daños pueden abarcar no solo, por ejemplo, lo que pagó por esa canción, sino esa persona que ya, o sea, la productora teatral que ya había pensado y había contratado un teatro y había dispuesto la obra y ya estaba el contrato, por ejemplo, por 2 años con el teatro y con los actores y demás, son unos daños bastante importantes que es muy difícil para un autor poder retractarse indemnizando estos daños. Es muy, muy restrictivo este derecho moral. En cuanto al derecho de mencionarlo como autor y mantener la integridad de la obra, en una obra musical de este tipo, lo habitual es mantenerlo, y probablemente si se pactara la renuncia, me inclino a pensar que un tribunal la podría considerar inválida, por esto de que van a ser limitados los casos en que se pueda renunciar, dependiendo del tipo de obra y las circunstancias del caso. Perfecto, gracias, Lucía. Bueno, en relación con los derechos morales que estábamos hablando recién, nosotros acá traemos un caso de Argentina del año 93. Justamente en este caso trata de, bueno, la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Ciudad de Buenos Aires encomendó a una artista plástica pintar un mural. Estaba reformando la iglesia, y le encomendaron a María Guabeluc, que era una artista plástica, pintar un mural para colocar dentro de la iglesia. Es decir, que la pintura se hizo en el marco de una locación de obra por encargo, ¿sí? La pintura estuvo exhibida en la iglesia durante 5 años aproximadamente, hasta que un día la iglesia contrata a otro artista, coloca un lienzo sobre la obra de María Guabeluc y hace pintar otra obra sobre la de María Guabeluc. Esto, digamos, implica que la obra queda destruida, o por ser no destruida, pero queda inutilizada, imposible de utilizar o inutilizada de alguna manera, porque no se puede recuperar. Y María Guabeluc, bueno, demanda a la Iglesia Ortodoxa Rusa por la afectación de su derecho moral de integridad, ¿sí? O sea, quiere que la indemnicen porque se afectó la integridad de la obra sin haberse consultado, ni sin su consentimiento, ni sin la posibilidad de retirar la obra y colocarla en otro lugar para conservarla. Este fallo es del año 93, en primera instancia no le dieron la razón a la autora, pero luego la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sí le concedió una indemnización que es mínima, a valores incluso de 1993, creo que eran 4.000 o 5.000 pesos en ese momento, pero bueno, reconoció que había una afectación al derecho moral, lo que implica es que, evidentemente, como decíamos recién, en principio es el autor quien conserva los derechos morales y puede reclamar que sean respetados por el comitente que le encargó la obra durante toda su vida y por sus herederos luego del fallecimiento del autor. Entonces, es un ejemplo para mostrar esto de que los derechos morales existen incluso habiéndose hecho la obra por encargo. Bueno, y ahora vamos a ver un caso similar, pero en España, ¿no? Acá tenemos que en Bilbao se había contratado, el Ayuntamiento de Bilbao había contratado a Santiago Calatrava, que es el arquitecto que hizo, para los que no saben, el Puente de la Mujer en Puerto Madero, pero lo habían contratado para hacer un puente que digamos, atravesara la ría de ahí de Bilbao, y después de que realizó esta obra, se creó toda una zona residencial del otro lado de la ría. También esta zona residencial hecha por otro arquitecto muy conocido, pero para llegar a la zona residencial, una vez que cruzabas el puente,
tenías que bajar una escalera y luego subir otra para llegar a la zona residencial. Entonces a los arquitectos de esta área se les ocurrió una idea genial, que era adosar una pasarela al puente de Calatrava, y esto evitaba que los transeúntes que vivían en esa zona tuvieran que bajar y subir la escalera. Pero para poder adosar esta pasarela, tenían que de alguna manera romper una parte del puente de Calatrava, o alterarlo, para poder hacer esta obra adicional. La obra se hizo, Calatrava puso el grito en el cielo, y pidió que se lo indemnizara por justamente un daño al derecho de integridad sobre la obra, pero en primera instancia se entendió que había un interés público de los residentes de esa zona residencial de poder llegar a su casa a través de esta pasarela que se había adicionado al puente, y que por ende este interés público prevalecía por sobre los derechos morales de Calatrava como autor del puente. Esto finalmente fue revertido por la Audiencia Provincial de Vizcaya en marzo de 2009, y esta entendió que en realidad el interés público estaba satisfecho ya solo con el puente, que le permitía a los residentes de esa zona cruzar de un lado al otro de la ría, y que en realidad la pasarela lo único que les daba era mayor comodidad, por no tener que subir o bajar la escalera, pero que esa comodidad no podía asimilarse a un interés público, y que no podía esa mayor comodidad de los residentes pesar más que el derecho moral de Calatrava. En ese caso, a Calatrava se le dieron 30.000 euros de indemnización, que también parece una indemnización bastante baja. Nosotros en Argentina solemos tener indemnizaciones bajas por infracciones a derechos de autor, pero bueno, esta, considerando también el autor, que es una persona de tanto renombre, parece una indemnización bastante baja, pero se reconoció su derecho de integridad sobre la obra, a pesar de que él había cedido los derechos patrimoniales, había sido una obra por encargo. Bueno, vamos a contar un poco cómo es la situación de la obra por encargo en Estados Unidos. Están haciendo una pregunta. Sí. ¿Se modificó? Se por modificó. el puente están preguntando. Y se modificó. Hasta donde yo sé, no se modificó, se lo indemnizó, pero sí. se quedó la obra hecha de esa manera. Sí, sí, lo indemnizaron. Bueno, en Estados Unidos la situación es el puente, distinta. por si les interesa, perdón, el puente es el conocido como el Puente Blanco o el Puente Subisuri. Yo no lo conozco personalmente, pero debe ser lindísimo, porque todo lo que hace Calatrava es muy lindo. Bueno, ya están las preguntas. Bueno, en Estados Unidos la situación es distinta que en Argentina. La Copyright Act, que sería la ley de propiedad intelectual de Estados Unidos, establece dos situaciones que pueden dar lugar a la existencia de una obra por encargo. La primera es cuando la obra es desarrollada por un empleado en el ámbito de la relación laboral. Este punto es distinto de lo de Argentina, porque vimos que no en todos los casos sucede esto, salvo que haya un acuerdo en contrario. Y después, cuando la obra está encargada, y se tienen que dar además dos condiciones a la vez. Que haya un contrato previo y escrito en el que las partes acuerden que la obra es por encargo, o work for hire, como se llama en la legislación estadounidense, y además que la obra caiga dentro de una de las categorías que menciona expresamente la Copyright Act, que sea una contribución a una obra colectiva, parte de una película u obra audiovisual, una traducción, obras complementarias, compilaciones, textos educativos o didácticos, test, material de respuesta para exámenes o un atlas. Digamos, es bien taxativa la enumeración y es limitada a este tipo de obras, y se tienen que dar ambas condiciones a la vez para que haya una obra por encargo. Si no se dan ninguna de estas dos situaciones, entonces hay una contratación independiente en la cual un autor realiza una obra y puede licenciarla o cederla o hacer otro tipo de contratación, pero no va a quedar enmarcado como si fuese una obra por encargo. Y lo importante de que si no es una obra por encargo es que los derechos, en principio, quedan para el autor, ¿no? Porque la obra por encargo tenía esa particularidad de que los derechos son de quien encarga la obra. Entonces, ahora vamos a ver un caso que es de Estados Unidos,
que es un juicio de Horror Inc. contra Miller. Miller es el autor de la película original Viernes 13. Este autor escribió esta película en el 69, y a partir de allí la saga de estas películas Viernes 13 fue muy famosa, muy taquillera, se hicieron 12 películas, se facturaron alrededor del mundo más de 400 millones de dólares, y este señor había firmado un contrato con una compañía que se llamaba Money, con doble N, que era la productora del productor y director de esta película, de la primera película, y se había firmado para eso un contrato tipo provisto por el Sindicato de Escritores de Estados Unidos de América. Este contrato tipo se llamaba contrato de empleo. Se firmó ese contrato y transcurridos, digamos, muchos años desde el 69 que había creado este guión, en el año 2016 Miller manda una carta tanto a Money, que era la productora original, como a Horror Inc., que era una productora que adquirió los derechos o parte de los derechos de Money, y les dice que da por terminada la sesión. Esta es una particularidad del derecho americano, no existe en el derecho argentino, que justamente lo que prevé es que transcurridos 35 años de la sesión, un autor puede revocar esa sesión. Y esto lo prevé la ley americana para tratar de alguna manera equilibrar las fuerzas entre el autor y su contraparte, que muchas veces es una empresa que tiene mayor fuerza negociadora en un contrato, y porque además piensan los legisladores americanos, o pensaron cuando sacaron esta ley, que muchas veces el autor, antes de que se publique la obra, no tiene bien claro cuál es el valor de esa obra. O sea, Miller nunca hubiera imaginado que con su obra se hubiesen generado 400 millones de dólares. Entonces, este poder revocar la sesión lo que le da es la oportunidad de sentarse y renegociar sus derechos. En la práctica lo que está pasando es que no hubieron más películas de Viernes 13, y se empezaron a generar un montón de juicios alrededor de esto. ¿Qué pasó? Cuando Money mandó estas notificaciones rescindiendo esta sesión, tanto Horror Inc. como Money lo que plantearon fue un juicio contra Miller diciendo o pidiéndole al juez que anulara estas notificaciones y que declarara que en realidad la obra Miller no podía rescindir esa sesión porque nunca había existido la sesión. Esta había sido una obra por encargo, y en virtud de lo que establece la ley americana sobre contrato de obra por encargo, no es que el autor le cede los derechos al que encarga la obra, sino que los derechos nacen directamente a favor de quien encarga la obra. Entonces ellos dicen, esta fue una obra por encargo. Y el tribunal, ¿qué hace? Mira y dice, por un lado, para hacer una obra por encargo, tiene que cumplir los requisitos que explicaba Mariana recién. O ser un empleado, o bien ser un contratado en un contrato especial escrito que diga que se trata de una obra por encargo y que la obra caiga dentro de alguno de los supuestos que prevé la ley. Con respecto al carácter de empleado, lo que entendió el tribunal es que no era un empleado, porque por más que el contrato dijera contrato de empleo, no se daban las notas características que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció tienen que darse para que se considere que existe el contrato de empleo a los efectos de la ley de Work for Hire o contrato de obra por encargo. Esto es una parte muy técnica y que no hace al derecho argentino, por eso no me quiero detener en esos detalles, pero termina diciendo no es un empleado. Y si bien es un contratista independiente, no hay nada en el contrato que ustedes firmaron con él que diga que se trata de una obra por encargo, con lo cual no hubo en ningún momento un nacimiento de derechos a favor de Money, los derechos siempre quedaron nacieron en poder del autor, el autor sí los cedió en virtud de ese contrato, pero como él fue el autor original, los puede rescindir conforme a esta facultad de rescisión del artículo 35. Esta sentencia fue apelada, y bueno, todavía estamos esperando que salga la sentencia de segunda instancia, y por supuesto que puede generar bastante revuelo, porque si todos los autores que fueron, digamos,
a los que les encargó guiones de obras cinematográficas u otras, pero bueno, hablamos de las cinematográficas por el volumen económico que generan, empiezan a considerar que no fueron obras por encargo las suyas y que por ende pueden rescindir esta cesión, se va a armar un lindo lío. Así que es un fallo muy interesante que se está esperando su resolución. Bueno, este es un caso similar, también de Estados Unidos, pero que tuvo una resolución distinta. A ver, Jack Kirby era un dibujante de cómics y de personajes que trabajó para Marvel entre 1958 y 1963. Es el creador de los personajes que se ven en la imagen, que digamos, son súper conocidos: Hulk, los Avengers, Iron Man y tantos otros. Sí. ¿Cómo? El Hombre Araña también. Sí, los Cuatro Fantásticos. Bueno, los más conocidos en Marvel, pero yo, por lo menos los que yo conozco más, los creó este dibujante entre 1958 y 1963. Kirby muere en el 94 y sus herederos en el 2009 envían una carta de terminación a Disney, que es la actual titular de los derechos de propiedad intelectual de Marvel, y a todas las cinematográficas que explotaron los derechos de las películas de Avengers, Iron Man en los últimos años, Universal, Paramount, Sony, un montón, con el objetivo de, lo mismo que explicaba Florencia recién con Miller, de recuperar los derechos de autor, una carta de terminación para recuperar los derechos de autor de Kirby. Lo que hay que aclarar, bueno, es que, digamos, la posibilidad de recuperar los derechos de autor no aplica a obras por encargo bajo la legislación estadounidense. Entonces, los herederos de Kirby dicen, bueno, esto era un freelancer, un contratista independiente, por ende, al haber habido una cesión a Marvel, estamos en condiciones de recuperarlos pasado el tiempo que establece la ley, y Marvel decía por otro lado que no, que había habido una relación de empleado de Kirby, que Kirby había trabajado como un empleado de Marvel, y que entonces los derechos le pertenecían a Marvel, porque, digamos, por caer dentro de lo que dice el Copyright Act del empleado cuando desarrollo de obras por empleado. A ver, en primera y segunda instancia, el fallo fue contra los intereses de los herederos de Kirby, y ahora les voy a explicar por qué. En realidad, la ley que aplica a los dibujos, cómics y personajes que desarrolló Kirby no es la versión actual vigente de la Copyright Act que yo expliqué previamente, sino una versión anterior que no estaba, en la cual no estaba tan regulado el contrato obra por encargo. Entonces no aplicaban los parámetros que son mucho más claros en esta ley vigente que explicamos antes, sino que se tenían en cuenta otras consideraciones y otros estándares para evaluar cuándo había una obra por encargo y cuándo había una contratación independiente. Bueno, en función de esto y de las pruebas que se pudieron aportar en ambas instancias, los jueces determinaron que Kirby había actuado como un empleado de Marvel, porque, a ver, había sido supervisado y dirigido durante todos los años que había trabajado en Marvel por Stan Lee, que tenía el control editorial completo de lo que se publicaba, que más allá de que él era el dibujante, no había nada que no se publicara sin que haya sido encomendado, supervisado y aprobado para publicación por Stan Lee. Había una relación continua y estrecha, más allá de que no existiera un contrato escrito donde dijera que había una relación de empleo o una locación de obra, bajo los estándares de la versión anterior de la ley de Copyright Act en Estados Unidos. Finalmente la Corte falló contra los herederos de Kirby, por ende los derechos de autor de todos estos personajes y cómics desarrollados por él durante estos años los conserva Marvel. Obviamente los herederos de Kirby fueron con un recurso a quejarse frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, y no vamos a tener más noticias porque mientras tanto Marvel llegó a un acuerdo con los herederos, que en términos es confidencial, que puso fin a todo tipo de conflicto, ¿sí? Pero en este caso se resolvió distinto al de Miller porque justamente aplicaba una ley anterior que no era tan clara, por lo menos los parámetros de interpretación no eran tan claros como sí lo son en la ley vigente. Bueno, pasando en limpio, todo lo que hablamos. Igual hay algunas preguntas que ya te mandaron por el chat. Pasando en limpio, entonces es muy importante... Esto rápido, así pasamos a las preguntas. Sí.
Pasando en limpio, es muy importante entonces que haya un contrato escrito y previo donde las partes, autor y el comitente, sean claros en cuáles son las condiciones de la contratación, el objeto, plazos y todo lo que venimos comentando durante esta charla. También es importante, si el contrato nos lo dan a nosotros, que chequeemos cuál es la ley aplicable, porque como explicábamos antes, hay leyes como la de Estados Unidos que tienen previsiones muy específicas sobre el contrato de obra por encargo. Entonces, ver bien cuál es la ley que aplica y en función de eso analizar el contrato. Bueno, también es aconsejable incluir una previsión expresa respecto de los derechos patrimoniales, de que los derechos patrimoniales permanecen exclusivamente en cabeza del comitente. Y también incluir subsidiariamente una previsión que diga que si se considerara que no se trata de una obra por encargo y que por ende los derechos patrimoniales no van a estar en cabeza del comitente, a todo evento el autor cede todos los derechos patrimoniales al comitente, para que, digamos, si no se considera obra por encargo, igual se considere válida la cesión. Bueno, también la inclusión de una cláusula o previsión expresa respecto de los derechos morales que retiene o que renuncia al autor, esto en función de lo que hablamos antes de la posibilidad de renuncia de los derechos morales. Prever la retribución por la obra que va a tener el autor, que esto puede ser digamos, una cifra única, un número fijo, o muchas veces se pauta en distintos hitos según las entregas que vaya produciendo el autor, y en general se pauta contra la entrega final de la obra el pago de la última porción del precio. Bueno, prever la entrega y recepción a satisfacción de la obra. Esto es importante para saber cuándo el autor cumplió con la encomienda, cuándo es la entrega y en qué momento el comitente la recibe a satisfacción. Esto es importante también porque a partir de ese momento posiblemente se dispare la obligación de pago u otras obligaciones en cabeza del comitente, y cualquier otra obligación que puedan pactar las partes contractualmente muchas veces se sujeta al momento de la entrega y recepción de la obra. Y después también pusimos como importante prever la colaboración del autor para el registro de las obras a nombre del comitente, porque muchas veces es el autor el que tiene los detalles y que puede preparar los gráficos o la documentación que sea necesaria para hacer esta presentación. Entonces está bueno incluirlo en el contrato. Como conclusión y redondeando, como justamente no está expresamente previsto en nuestra legislación, es importante prestarle atención a todo lo que se vaya a poner en ese contrato, porque, digamos, el día de mañana cualquier conflicto que haya, sea que uno esté del lado del autor o del lado del comitente, se va a interpretar por lo que las partes escribieron en ese acuerdo. Y ahora abrimos a preguntas para lo que quieran preguntar. No sé si ya hay preguntas. Del chat. Tengo dos del chat, Flor, las puedo leer. Dale. Yo no, Hay no las veo. Hay una de Florencia que dice si los contratos de locación de obras se tienen que registrar en algún lado o pueden mantenerse entre las partes de forma privada. No hay un registro de contratos de locación de obra, o sea que en realidad son contratos privados. La ley 11723 sí establece que las cesiones de derechos tienen que inscribirse, pero en realidad como esto no se considera en sentido estricto una cesión, sino que lo que se establece es que el autor directamente reconoce los derechos en cabeza del comitente. Este es un contrato que no necesariamente tiene que inscribirse. Yo nunca inscribí un contrato de locación de obra, no estoy segura si la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que es donde se registran los contratos de cesión, lo aceptaría, pero tal vez si tiene esta cláusula subsidiaria que decíamos que a todo evento, si no se considera válido como contrato de obra por encargo, el autor cede todos sus derechos, en ese caso seguramente se reciba y se pueda registrar. Puede ser que la Dirección Nacional de Derecho de Autor requiera el contrato si el comitente va a registrar la obra a su nombre. No sé si actualmente piden el registro previo del contrato para luego depositar la obra a nombre del comitente, o si es suficiente con mencionar al autor en el formulario, pero no hay un registro de contratos como de locación de obra, ¿no? Lo que sí hay un registro es de obras, y podría llegar a pasar que la Dirección Nacional de Derecho de Autor
digamos, requiere el registro de ese contrato para poder registrar el nombre de quien lo encargó, pero... Eso yo creo que podría pasar si es que el autor hubiese registrado la obra previamente a su nombre. Que no debiera pasar porque justamente en el contrato de obra por encargo, en general este contrato, y lo ideal es que se firme antes del encargo. Entonces se firma el contrato, se establece que se le encarga la obra, que va a ser de titularidad del comitente, o sea, de quien la encarga, y que no la va a poder registrar a su nombre el autor, sino que justamente va a colaborar con el comitente para que la pueda registrar a su propio nombre. Perdón, perdón, hago una pregunta. ¿Y qué sucede cuando uno no trabajó de esa forma y de repente empezamos a trabajar todo al revés? Que ya está todo hecho, está pago y no se registró nada y no se hizo contrato y de repente, por ejemplo, una escritora ya lo ha registrado en derechos de autor. Bueno, ahí es importante que el contrato diga que tiene efectos retroactivos a la fecha en que esto se hizo, que en realidad lo que viene es a ratificar un acuerdo verbal que existió y que esta persona registró a su nombre la obra, pero que en este acto viene a ceder ese registro y todos los derechos a favor de la persona que originalmente le había encargado el registro de la obra. O sea, lo mejor, a ver, hay gente que directamente firma un contrato con fecha antedatada, o sea, esa es una forma más quizás desprolija. A mí me gusta más firmarlo con la fecha de hoy y hacer referencia a que venimos a ratificar algo que en los hechos se acordó de una manera, pero que no quedó reflejado por escrito y que ahora lo venimos a poner por escrito. Bien. Hay una pregunta de Anabel Martínez, pero no sé si la termino de entender. Pregunta, ¿qué sucede con el tema de que el autor no realice reproducciones similares y o publicaciones? Si bien tiene el derecho moral, la idea fue trabajada por encargo. No bueno, sé si sí, creo ahí que que eso toca el tema que habló Mariana de la protección de la obra o de la idea. En realidad, como dijimos antes, las ideas no son monopolizables, y cuando un autor cede una obra, no cede la idea, lo que cede es esa obra. Si uno quiere que ese autor, por ejemplo, no sé, te cedió un libro sobre una novela sobre tal temática, si vos no querés que ese autor siga trabajando sobre esa temática, lo debieras poner muy claro en el contrato, como que él asume un derecho, si querés, de no publicar sobre esa temática, pero bueno, tiene que ir acompañado por una contraprestación acorde con esa obligación, porque si no también, el día de mañana, si se juzga este contrato, si el autor lo lleva a juicio, se puede llegar a juzgar que como es el autor muchas veces más débil en la relación, que esa cláusula puede tenerse como un poco abusiva. Hay que tener en cuenta la particularidad de cada caso. No es que no se pueda transar eso, se podría transar, pero bueno, tiene que ir con una contraprestación acorde. Y hay que tener en cuenta esto, de que uno puede establecer ciertos como obligaciones medio de no competencia, si quisiéramos llamarlas de alguna manera, pero que las ideas no son transferibles ni monopolizables. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, era eso, exactamente eso. Hay dos personas que levantaron la mano, no sé quiénes son. A ver. Anabel, que ya te contestamos recién, ¿no? Creo, y Carlos Di Pascuo. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, Carlos, sí, perfecto. Ok. En el caso de los escenógrafos, por ejemplo, ¿no? Que trabajan en escenografía, y cuando uno normalmente hace un proyecto de realización o de diseño, sí, hasta ahora con los teatros oficiales se ceden los derechos, ¿no? Sí. Ahora, se da el caso de que normalmente cambian de sala y cambian por completo la reconstrucción de la escenografía, ¿no? A mí, por ejemplo, en este caso, esta semana se montó una obra mía y donde estaba hecha para una sala,
que era la sala del San Martín, la casa cubierta, que tenía un proscenio circular, tenía eso todo un tapete circular, se pasó al Regio, se hizo sin tapete, y no solo eso, sino que hay, qué sé yo, 5 ventanas, y de las 5 ventanas ahora se utilizan 4. O sea, claro. Sí, no vos lo que es sentís es que de alguna escenografía. manera te afectan, claro, la integridad de tu escenografía. Exactamente. Bueno, la verdad es que ahí vos tendrías un reclamo, porque como decíamos, salvo que vos hubieses renunciado expresamente a tus derechos morales, habría que ver qué es lo que firmaste, si es que firmaste algo. Los derechos morales, en principio, aunque vos hayas cedido los derechos patrimoniales, los derechos morales siguen siendo tuyos, y ellos debieran respetar la integridad de la obra. Entonces, si ellos van a hacer alguna modificación por algún motivo, debieron pedirte tu autorización y eventualmente indemnizarte o ofrecerte alguna compensación si es que vos sentís bueno, que ellos lo quieren hacer igual, pero que a vos te afecta porque no te gusta cómo queda. Vos sos un profesional y de pronto ellos, sin el criterio artístico que tenés vos, están recortando donde pueden para adaptarlo al nuevo teatro. Entonces sí, tendrías la posibilidad de ir y decir, esto afecta la integridad de mi obra, yo no quiero que lo hagan, y si lo hacen, quiero que me indemnicen. No sé, está sin sonido. No, pero está bien, creo que agradeció. Bueno. Hay otro punto, una pregunta de Florencia que dice, me interesa el punto de la colaboración del autor para el registro de obras a nombre del comitente, que es el último que hablamos. Sí. Si encargo una obra y me ceden los derechos patrimoniales, por ejemplo en Argentores, ¿la obra la registro a nombre del comitente? Si encargo una obra y me ceden los derechos patrimoniales. Sí, pero vas a tener que declarar que el autor es su autor, porque digamos, justamente ese es el derecho de paternidad. Vas a poder decir que vos sos el titular de los derechos patrimoniales, pero el autor de ese escrito, de esa obra literaria, es Juan de los Palotes, su autor. Bueno, Martín, sí, hay otra espera, que Martín Betela está con la mano levantada. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Martín. Bueno, yo tenía una consulta, yo soy ilustrador, y hace poco hice las ilustraciones por encargo para un libro infantil, para una autora que lo está por publicar. El encargo me lo hizo ella, ya me pagó, ya entregué las ilustraciones, no los originales, sino copias digitales. Mi nombre va a salir en el libro, pero yo todavía no he registrado las ilustraciones y no hay un contrato de por medio, sino un presupuesto en el cual estuvimos de acuerdo de palabra. No sé de qué manera... Cuando estuvieron de acuerdo de palabra, Martín, vos interpretaste que a partir de ahora, digamos, ella te pagó una suma y ahora todo lo que ella pueda lograr de la venta del libro es de ella, ¿o cuál es tu entendimiento? Claro, quisiera saber si existe, o sea, si yo puedo registrar las ilustraciones y de esa manera, no sé, llegado el caso, lo que nosotros acordamos es que hasta cierto número de tirada de libros, ella tenía derecho de uso de esas imágenes, pero no está firmado en ningún lado. Entonces... Lo ideal, de palabra. Sí, claro. Lo ideal, Martín, siempre es tener un acuerdo escrito, porque de los dos lados, ¿no? De tu lado para resguardarte, porque, por ejemplo, ella puede llegar a querer invocar que esto fue una obra por encargo y que entonces ahora los derechos patrimoniales son todos de ella. Y vos vas a querer decir, no, nosotros acordamos que era hasta determinada tirada. Y entonces eso, al no estar por escrito, salvo que esté por ahí, porque a veces no hay un contrato escrito, pero hay intercambios de mails, otros documentos que pueden servir de prueba. No es lo mismo que un contrato, pero valen como principio de prueba por escrito. Los contratos, que son válidos aunque no estén escritos, se pueden probar por todos los medios de prueba existentes, por testigos, por principio de prueba por escrito, como pueden ser los mails, pero siempre es más fácil
cuando uno tiene el contrato, y sobre todo en materia de derechos intelectuales, porque todo se interpreta con criterio restrictivo. Entonces, si bien en este caso el criterio restrictivo puede jugar a favor tuyo, porque vos vas a decir, no, yo no lo cedí, yo no firmé y en ningún lado dice, ni te mandé un mail que te cedía, y cuando hablamos siempre hablamos de hasta tal tirada, pero no es lo ideal es haber tenido un contrato. Si lo pudieras firmar, aunque sea ahora, sería ideal. Si no lo podés firmar, la recomendación es que igual hagas el registro, porque justamente vos, por lo que nos decís, arreglaste que ella era la dueña, digamos, de los derechos patrimoniales, o podía quedarse con la ganancia hasta cierta tirada, y después de ahí vos podés reclamar. El tema es cómo controlás vos esa tirada. Claro. ¿Tenés forma de controlarla? Me imagino que sí, pero... Tal vez vos tendrías que ahí pedirle a ella que periódicamente te vaya informando. Dirías, bueno, como acordamos que esto era por una tirada determinada, vos anda informándome, y bueno, y vos tendrás que ver si te parece que esos números que ella te pasa son acordes o no. Pero sí, claro, la recomendación sería que registres las ilustraciones a tu nombre. ¿Y las ilustraciones debería registrarlas como obra inédita o como obra publicada? Como obra inédita, porque el libro todavía no se publicó. Bien. Y ella después, cuando termine de editar el libro, va a tener que registrar el libro como obra editada, y ahí van a estar las ilustraciones. Pero bueno, vos te podés anticipar registrando, depositando en realidad la obra inédita de estas ilustraciones. Y en ese sentido, no sé si es por acá la consulta, solo para registrarlas, ¿solo se puede presentarlas en papel, impresas, o se puede registrar de manera digital? Se puede acompañar en soporte digital. Sí, creo que ahora con el tema de la pandemia se instrumentó todo el registro virtual, pero hay algunas obras que creo que son justamente las inéditas, que como vos tenés que presentar un sobre cerrado y lacrado con la obra adentro, hay una parte del trámite que la haces online, pero después tenés que ir, te dan un turno y vas a presentar la obra y a meterla en un sobre. Sí, Florencia, perdón que interrumpa, pero es así porque estuve hace poco haciendo lo mismo. Se hace en inicio en forma virtual, pero luego se deja ya en Capital, se deja el sobre cerrado con lo mismo que presentaste en forma virtual. Perfecto. Una impresión completamente de lo que presentaste. Ahí finaliza el trámite y ya está en derechos de autor. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que los depósitos de obra inédita se renuevan se tienen que renovar cada 3 años si la obra no se publicó, porque si no, la dirección antes los incineraba, ahora no sé cómo los hace desaparecer, pero digamos, uno pierde el depósito si no lo renueva a los 3 años. Bien, buenísimo. Muchas gracias por la información. No, de nada, Martín. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Nancy pregunta si registra una obra en un determinado país y luego se hace conocida y usada en otros países distintos, ¿cuál debe registrarla de otro modo? Entiendo que pregunta por el registro en cada país de la obra, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que estábamos hablando antes, que decíamos que lo que la ley protege es la obra y no la idea. En realidad, si es una obra, no sé de qué obra, de qué género de obra estás hablando o en cuál estás pensando, pero digamos, si es una obra que no es igual, pero trata sobre lo mismo, son obras distintas. Ahora, si es que vos agarraste y copiaste un libro que estaba registrado en Inglaterra y lo publicaste en Argentina, bueno, eso es plagio. Eso se considera plagio, que es justamente la falsa atribución de autoría. Digo vos por poner un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, vos viste ese libro, te gustó, lo copiaste, lo publicás acá en Argentina y lo ponés como que vos sos la autora. No necesita estar registrado acá en Argentina, porque cuando Mariana hablaba al principio de los convenios internacionales, habló del convenio de Berna. El convenio de Berna es un convenio que, como dijo Mariana, fue aprobado por casi todos los países del mundo y establece alcanza con que se hayan cumplido con las formalidades para la protección del país de primera publicación de la obra. Entonces, si ese libro está registrado en Inglaterra y cumplieron con las formalidades que establecía Inglaterra,
ese derecho de autor está protegido en Argentina aún sin que se haya registrado la obra acá. Además, otro tema a tener en cuenta es que en Argentina la ley establece que toda obra publicada debe registrarse, pero la verdad es que la doctrina más especializada lo que entiende es que las obras que tienen que registrarse son todas las que se editan, como pueden ser los libros, las revistas, pero por ejemplo, no es necesario registrar una escultura, una pintura, una fotografía. Uno lo puede hacer porque obviamente te da una presunción de autoría y te da una fecha cierta y te sirve para la prueba, pero no es que si no la registrás perdés algún derecho. No sé si contesté la pregunta. No sé. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Clarísimo. ¿Puedo Muchas hacer gracias. otra pregunta ahora? Sí, Carlos. A mí, bueno, yo estoy haciendo otra escenografía ahora y justamente me llamaron ayer para decirme de que están interesados en editar un libro con los dibujos de la escenografía. Yo debo registrar todo eso previamente, ¿no? ¿Qué me aconsejan en ese caso? Porque ahí sí que es como, es otra historia absolutamente distinta para mí. Sí, primero habría que saber si esa escenografía cuando vos la hiciste como obra por encargo y por ende... ¿Cómo? La estoy diseñando, todavía no está hecha. Pero la estás haciendo y va a ser de propiedad del que te pidió que la diseñes, ¿entiendo? La propiedad patrimonial, digamos. Sí. Ok, sí. La verdad es que en el caso tuyo es el típico caso de la obra por encargo. No sé si te hacen firmar un contrato o no. ¿Vos firmás en general contratos por la realización de las escenografías? En este caso debería ser un contrato, sí, por la realización y todo, sí, debería ser un contrato. Bueno, por eso, en general en ese contrato, digamos, vos cedés los derechos, o cedés o reconocés los derechos patrimoniales en cabeza de quien te encarga la obra, pero vos retenés los derechos morales, como dijimos antes. Entonces, Lo importante es que cuando se publique ese libro, ellos la pueden reproducir a la obra porque los derechos patrimoniales incluían, ¿te acordás el derecho de reproducción? Que era el derecho de hacer copias, de adaptarlo, entonces ellos pueden meterlo en un libro, pero siempre tienen que respetar los derechos morales tuyos. Mencionarte a vos como el autor de la... La particularidad está en que no sería sobre fotos de la escenografía, sino sería el libro con los dibujos. Los dibujos del diseño de la escenografía. Los planos. Claro, exactamente. Los planos. Sí. Ahí, en realidad... Ahí como se complica, porque está un poco... Se complica con los derechos de autor de los arquitectos, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que también cuando vos de alguna manera, si te contratan como una obra por encargo, todos los derechos patrimoniales pasan a ser de ellos, ellos podrían el día de mañana hacer esa misma escenografía en otro teatro. Siempre que digan que el diseño es tuyo, y que respeten la integridad, pero ellos podrían reproducirlo, duplicarlo. Entonces ellos también podrían publicar esos planos en ese libro. Lo que no puede pasar es que a raíz de la publicación de los planos en el libro, venga un tercero y reproduzca la obra. Claro. Ahí, tanto vos como el que te encomendó la obra tendrían reclamos contra ese tercero. Vos por los derechos morales, porque no se te está reconociendo a vos como el autor de esa obra, y los otros por los derechos patrimoniales, porque se está aprovechando una obra que ahora es de ellos sin el permiso. Pero no sé si, pensando en el tema del registro, digo, por ahí te vas a meter en un gasto que te puede servir de prueba de que vos sos el autor, pero si en realidad te lo van a reconocer en el libro, no es estrictamente necesario. Es que no está dicho, por eso no hay nada dicho. Debería decir expresamente que me lo van a reconocer en el libro. Bueno, eso sí, desde ya. Sí.
¿Pero la misma persona que encarga la escenografía va a hacer el libro? Entiendo que sí. Sí, entiendo que sí. Ah, sí. ok. Está bien. Sí. Yo Por pensé eso que lo era una persona importante, distinta. Sí, aunque no se sabe si es la misma persona o es el Ministerio de Cultura, o sea, de Educación. O sea, que ya es como más complicada la cuestión. pero Carlos, si el Ministerio de Cultura lo hace con la autorización de los que son los titulares hoy de los derechos patrimoniales, yo ahí no veo tampoco un problema. No sé vos, Marian, si ves un problema, No, pero en no. realidad Lo que pasa es ellos... que yo había entendido que el libro se lo habían propuesto a él, una persona, y que una persona distinta le había encargado de la escenografía. Entonces lo que yo estaba pensando es, no es Carlos quien puede autorizar e incluir los planos o los bocetos en el libro, sino quien le encargó la escenografía. ¿Podés explicar de nuevo, por favor, que me perdí? Ah, que yo había entendido que una persona te había encargado la escenografía y otra persona te había propuesto incluir las ilustraciones en un libro. No, entonces, no, es la misma persona. Ok, está bien. Por eso, Carlos, ahí vos lo que te tenés que preocupar es de decirle a esta persona, todo bien que publiques, pero encárgate de respetar la escenografía como yo digamos, el plano como yo lo ideé, porque esa es la integridad que te corresponde a vos como derecho moral, y que ponga que es un diseño tuyo. Exactamente. Porque eso sirve para la difusión de tu obra. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada, Carlos. Creo no sé que si Lucía, sí, Lucía, Paula y Martín. Bueno, Lucía, empezamos. Perfecto, gracias. Yo quería preguntar, en mi caso yo soy bailarina, directora y productora de tango. Quería hacer la consulta de si yo pido una música por encargo y después decido que cambiar de músicos porque no me gustan. De cambiar de músicos, decís de autores, Claro. digamos, No. Ah. De los ejecutantes, básicamente. Si yo, por ejemplo, la hago en Buenos Aires con músicos de acá y como soy la dueña de la obra, la quiero ir a hacer a otra provincia, entonces decido hacerla con músicos de otra provincia para abaratar costos. Pero cuando vos encargás la obra, ¿te viene ya con los músicos, digamos? O sea, ¿te viene grabada? Yo, por ejemplo, soy la directora de la compañía, entonces decido que se haga una música especial para un cuadro determinado. Sí. Después yo quiero hacer la misma obra en otro lugar y por la posición geográfica me conviene más llevarme a los bailarines, pero contratar músicos de la zona. En ese caso... la pregunta que yo te hago, Lucía, es la siguiente, porque no termino de entender algo. Vos contratás a un músico para que escriba la letra y música de un tema. Exactamente. ¿Sí? Vos ahí, él te entrega la letra y la música. Sí. Vos ahí lo ponés que en Buenos Aires lo toquen este equipo de músicos que los designás vos. Exactamente. Y después te vas a Mar del Plata y decís, bueno, ahora en Mar del Plata lo tocan estos otros. Exactamente. Mientras la obra sea la misma, no pasa nada, porque vos ahí no estás infringiendo ningún derecho. Esos son los ejecutantes que no tienen que ver con el autor. Lo que es importante ahí es que vos sí firmes un contrato de obra por encargo con el músico, donde establezcas todas estas cosas que nosotros poníamos acá, ¿no? Que sea un contrato escrito, que diga que vos vas a ser la titular de los derechos patrimoniales, que él va a ser el titular de los derechos morales, es decir, vos vas a nombrarlo a él como el autor y compositor de la letra y música, y vos la vas a poder interpretar con quien vos quieras, cómo le vas a pagar, y que a partir de ahí la canción, digamos, va a ser tuya. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá en el chat dice que los intérpretes no son autores, pero son titulares de derechos de la interpretación. Respecto de su interpretación, es como los bailarines. Yo estaba pensando en lo que decía Lucía. Vos la misma música la podés interpretar por distintos músicos y la podés hacer bailar por distintos bailarines porque todos interpretan esa obra musical con distintas expresiones. Mientras que no modifiques la música, no hay ningún problema. Lo que no podrías hacer, Lucía, es decir, tengo unos músicos en Buenos Aires que la interpretaron espectacular, pero me sale caro llevarlos a Mar del Plata. Entonces los grabo y la uso allá.
Ahí no, le tenés que pedir permiso a ellos, porque esa es su interpretación. Y si bien no son autores, tienen derechos sobre su interpretación. Perfecto, y en ese caso sí, perfecto. Que lo puedo hacer a través de un permiso escrito o de palabra. De palabra, nosotros aconsejamos que no. Siempre es mejor que esté escrito y que sea bien comprensivo, digamos, de qué es lo que te están autorizando. Por esto que decimos siempre que todas las autorizaciones y sesiones en materia de derecho de autor se interpretan con criterio restrictivo. Entonces, lo que no está escrito es muy difícil probar. Perfecto, bárbaro, muchísimas gracias. No, y también lo que dijimos antes, que no es lo mismo una locación de obra, ni una licencia, ni una sesión, digamos, las posibilidades que vos tenés bajo cada contrato son distintas, entonces es como que está bueno que sea claro para saber qué es lo que puede hacer cada una de las partes, y que no haya conflictos o evitar conflictos a futuro. Paula. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. La consulta es la siguiente, yo soy productora audiovisual y siempre tengo la duda sobre una discusión que se da en relación a que los productores audiovisuales somos los depositarios de los derechos en una cadena de derechos en la cual cada autor cede al productor la obra. Entonces se discute la autoría que tiene el productor sobre esa obra. Me interesa saber si ustedes consideran al productor como un autor y de qué manera funciona en este caso todo lo que estamos conversando, porque entiendo que siempre hay, o sea, viendo el caso, por ejemplo, del escenógrafo que recién preguntaba, cuando yo produzco una obra audiovisual, todas las obras que produce un escenógrafo, un guionista, son cedidas en cabeza de quien representa la titularidad, obviamente en términos patrimoniales, pero que por supuesto ejercemos una modificación y una alteración de esta obra. Entonces entiendo que la ley digamos, tiene una zona como gris en relación a si el productor es autor o no es autor. Me interesaba pensar cuál era la postura de ustedes al respecto. La ley alude a las obras cinematográficas, la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual. Y en las obras cinematográficas dice que los autores, digamos, de la obra cinematográfica son el productor, el director y el guionista. Ahora, esto no significa que el productor sea el depositario de todos los derechos de los demás, sino si no están expresamente cedidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los productores muchas veces terminan siendo los dueños de todo, los dueños del guión, los dueños de la dirección, de los derechos de la dirección, cuando el productor es muy fuerte. Pero a veces pasa que también el director o el guionista son tan fuertes y cada uno retiene sus derechos. O sea, en principio estos tres son los tres titulares de los derechos, y si la obra es musical, también el autor de la música es también titular de derechos. Lo que ocurre es que, perdón, por ejemplo, productor, en el caso de la gestión económica, yo necesito obligatoriamente que el guionista y el director me cedan su autoría para poder gestionar dinero para producir una obra de la cual no soy autora, pero sí soy depositaria de los derechos, porque si no, no me darían a mí el dinero para que ellos hagan la obra. Entonces, esa cesión normalmente la firmamos, lo cual por eso, no en implica la práctica se da así, pero por ahí si tuvieses la oportunidad de hacer una producción de Steven Spielberg te diría, no, yo no te la firmo, pero bueno, es una película que va con la dirección mía y entonces la vas a poder vender igual o de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta. Pero sí, en la práctica funciona así, en general todos ceden los derechos a la productora. Lo que yo quise, digamos, decir es que tiene que estar expreso, por eso es importante los contratos escritos, porque no es que se interpreta por la ley que esas sesiones operan naturalmente, tienen que estar escritas. ¿Hay alguna otra pregunta, Marian? Creo que no. Creo que no. Bueno, igual estamos justo en hora, así que a las 7:30. Les agradecemos mucho, Florencia y Mariana, por tomarse este tiempo, por todos los conocimientos que pusieron a disposición de todos. Y gracias a todos los que participaron. La próxima capacitación va a ser, si no me equivoco, el 10 de agosto, así que probablemente desde el Ministerio de Cultura les estén enviando un mail para que puedan comenzar a inscribirse.
Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, un placer, y tienen nuestros mails, creo, al final de la presentación, que supongo que se las harán llegar por cualquier duda. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.